minutos damos la bienvenida al doctor Jorge Morales, catedrático universitario de la UDA. Él fue también decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Vamos a hablar sobre tantos temas que merecen análisis en esta semana. El COVID-19, la mayor crisis sanitaria humanitaria que está enfrentando Ecuador en su historia. Una sentencia judicial también histórica que se dio en esta semana a los dos primeros mandatarios, Correa y Glass, y a 19 otros colaboradores de su gobierno y empresarios que participaron en estas irregularidades. El tácito colapso de las finanzas públicas y la última carta que le ha quedado al gobierno, acudir nuevamente al bolsillo de los ecuatorianos para paliar la crisis. Bienvenido, doctor Morales. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta complejísima situación que está viviendo Ecuador? Señor ingeniero Gustavo Cardoso, usted, a toda la familia de Ondas Azuayas, deseo que superen con parabienes esta época de crisis. Usted está planteando, señor ingeniero, problemas. Doctor Morales, le vamos a rogar un favor, perdone la interrupción, si podría usted acercarse un poquito más a su micrófono del teléfono, así podemos escucharle mejor. Sí, estamos bien, ingeniero, allí. Allí estamos mejor, sí. Ya, perfecto. Estoy indicando, señor ingeniero Gustavo, que usted, a la familia de Ondas Azuayas, deseo que superen con parabienes esta época de crisis que nos está afectando. Muchas gracias, doctor Morales. Mire, señor ingeniero Gustavo Cardoso, ciertamente los problemas que usted nos está indicando son los que nos afectan en este momento, pero además a eso se añade otro problema que pesa sobre los trabajadores ecuatorianos. Nos han informado a través de los diferentes medios de prensa que han recibido denuncias de aproximadamente, en el número de aproximadamente 458 denuncias de despidos intempestivos. Es decir, que casi todo el peso de la crisis lo está soportando uno de los sectores más importantes del Ecuador, el sector de los trabajadores. De tal suerte que hay una cantidad de problemas sobre los cuales realmente podríamos conversar y dialogar. No sé si usted me permite tocar este tema de los trabajadores. Por supuesto. Que se sienten todo afectados. Está interconectado, sin ninguna duda. Muchas gracias, señor ingeniero. Mire, los señores empresarios y los dueños de la industria han despedido a aproximadamente 500 trabajadores en medio, repito, de esta crisis sanitaria. ¿Usted se refiere a la ciudad de Cuenca o es una cifra a nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional, señor ingeniero, porque es una información que se nos viene del Universo, del Mercurio y del Expreso. Aproximadamente 500 despidos intempestivos en contra de trabajadores en medio de esta crisis sanitaria. Y los señores empresarios dicen que el Código del Trabajo les da autorización o permiso para hacerlo. Dicen que se trata de fuerza mayor y los despiden. Efectivamente, señor ingeniero Gustavo Cardoso, el 169 del Código del Trabajo dispone lo siguiente, lo cito literalmente: la relación laboral, dice el Código, termina por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo. Aparentemente, señor ingeniero y ciudadanía que está escuchando Ondas Azuayas, es un argumento válido y razonable. Pero los señores empresarios están equivocados, como lo voy a demostrar a continuación. Efectivamente, ¿qué es la fuerza mayor que está citada en el Código del Trabajo? La fuerza mayor son hechos de la naturaleza, o pueden también ser acciones humanas que no nos permiten cumplir con nuestras obligaciones contractuales. Y efectivamente el Código del Trabajo pone ejemplos de hechos naturales, como por ejemplo un terremoto, como por ejemplo una inundación, que podría permitirle al patrono despedir a sus trabajadores. La fuerza mayor también comprende o puede comprender acciones humanas que permitan despedir a un trabajador. Por ejemplo,
una guerra, un levantamiento general, una huelga general, en cuyo contexto se puede despedir efectivamente a un trabajador. Eso sí sería legal. Pero nosotros nos preguntamos, señor ingeniero y ciudadanía, lo siguiente: una enfermedad, como por ejemplo un cáncer terminal, una enfermedad como por ejemplo una enfermedad generalizada o pandémica, como es el coronavirus, ¿acaso será un hecho de la naturaleza comparable a una inundación o un terremoto? El coronavirus como enfermedad no tiene nada que ver con estos hechos de la naturaleza. Y entonces, mal puede servir para despedir a trabajadores porque no es fuerza mayor. Igualmente, señor ingeniero, le preguntaríamos si la enfermedad, en este caso el coronavirus, tiene algo que ver con acciones humanas como una huelga, un levantamiento general. El coronavirus, la enfermedad, ciudadanía de Cuenca, no tiene nada que ver con estas acciones humanas. Y entonces mal puede servir para despedir a trabajadores, porque no es fuerza mayor. Señor ingeniero Gustavo Cardoso, todo lo contrario. La enfermedad, sea cual sea, una enfermedad simple, una enfermedad catastrófica como un cáncer, una enfermedad generalizada pandémica como el coronavirus, repito, todo lo contrario. Más bien, de la enfermedad o dolencia física, nace más bien el derecho de los trabajadores a gozar del beneficio llamado licencia o permiso por enfermedad. Esto me permito repetirlo con el permiso suyo, señor ingeniero, a la ciudadanía. Ahora, ¿cómo deben enfrentar las empresas ecuatorianas la actual situación, doctor Morales? ¿Cuál es su opinión? La realidad de Ecuador es absolutamente triste. Hemos transmitido algunos reportajes, entre ellos la del presidente de El Salvador, que habla de un colapso no solamente en el sistema sanitario de Ecuador, dice un colapso de su gobierno. Y si bien el gobierno de Lenín Moreno no ha colapsado, se encuentra realmente en una de las situaciones más críticas que ha enfrentado cualquier otro gobierno, un gobierno sin dinero en las arcas fiscales. Tenemos contrastes para ir quizá a los más grandes. Estados Unidos destinó ya 3.000 billones o 2.000 billones de dólares inicialmente para inyectar dinero tanto a los trabajadores despedidos como a las empresas que se encuentran en problemas, y se hablaba ya el día de ayer de una cifra extraordinaria. Se nos pierden los ceros de 3.000 trillones de dólares que proponen nuevamente en el Congreso norteamericano para inyectar en la economía y superar la crisis. Para no irnos ahora tan lejos, países como Perú o Bolivia, con reservas superiores a los 60.000 millones de dólares, tienen un ámbito de acción, tienen la posibilidad de implementar programas de ayuda para preservar justamente el empleo, para abrir líneas de créditos a las empresas, fondos de ayuda, también sueldos temporales a los trabajadores que eventualmente puedan quedar sin trabajo. En Ecuador la situación es radicalmente diferente. El sector empresarial también ha venido sufriendo una serie de embates. Recordemos el paro de octubre, que por 15 días, algo que parece ya un juego de niños comparado con la situación actual, cerró prácticamente las actividades de Ecuador y dejó malheridas a muchas empresas, otras debilitadas, y así se empezaba quizá con la esperanza de que en este 2020 Ecuador entre en un camino de recuperación, y nos viene esta monumental crisis. ¿Qué caminos tienen las empresas, sin pretender con esto justificar la denuncia que usted está haciendo sobre los despidos de los trabajadores? Pero díganos, ¿qué salidas existirían? Yo creo que la mayoría de ciudadanos estamos conscientes de que podríamos colapsar, señor ingeniero Gustavo Cardoso. Y yo me voy a sumar a lo expresado por el señor ministro de Trabajo. Ante esta crisis que estamos atravesando, concretamente esta crisis en el sector empresarial, en el sector industrial, etcétera, en el sector comercial, ante esta crisis lo único que nos toca hacer en este momento es entrar al diálogo entre empresarios, entre patronos, concretamente de lo que estoy hablando yo, entre empresarios, entre trabajadores,
renunciando a los intereses particulares y poniéndonos como objetivo común el interés nacional, de tal suerte que lo único que nos va a quedar es poner entre todos el hombro para resolver esta crisis, pero no cargando, pues, señor ingeniero, una gran parte del peso sobre un gran sector de empleados públicos y trabajadores, a quienes se nos está imponiendo una tarifa, porque somos nosotros justamente los empleados y los trabajadores los que estamos sufriendo la carga de esta crisis sanitaria. Sobre ellos recae casi todo el peso. Yo propongo, señor ingeniero, que la única medida es entre todos solidariamente poner el hombro, dialogar y deponer intereses particulares, pero no tomar las medidas como han tomado ya una parte de los señores empresarios e industriales, de pervertir el sentido de la fuerza mayor y del caso fortuito, de permitir el verdadero significado de lo que es una enfermedad como origen de un derecho a permiso de licencia, aunque que se trate de una fuerza mayor o caso fortuito, que les va a servir como instrumento para despedir a trabajadores. Fíjese usted, señor ingeniero, que el mismo señor presidente de la República, en el decreto de estado de excepción, ratifica el criterio que yo no estoy permitiendo exponer. Porque efectivamente, por ejemplo, en este decreto no se ordena, pues, la terminación de los contratos individuales de trabajo. Porque una enfermedad como el cáncer jamás puede ser considerado como fuerza mayor o caso fortuito. Efectivamente, así es. Ahora, doctor Moreno, algo que tenemos que entender y aceptar es que es una situación absolutamente particular la que se está viviendo y fuera de toda previsión. Con respecto al mismo tema que usted está tocando, quisiera citar yo el artículo que se publicó hace un par de días en Diario El Comercio del abogado Fabián Corral, que entiendo es un abogado laboral también, que habla justamente de la fuerza mayor. Y él habla de esta situación tan única que está viviendo Ecuador. Argumenta en su artículo de que las leyes ecuatorianas simplemente no prevén la situación que se está dando y propone un nuevo concepto de fuerza mayor que tenga que ser considerado probablemente a nivel de la Asamblea y a lo mejor incluso tendría que ser objeto de reformas constitucionales. Lo vamos a publicar en pantalla, este concepto que propone Fabián Corral y señala, luego le escuchamos, doctor Morales, su criterio sobre lo que dice Fabián Corral. La fuerza mayor y el caso fortuito previstos en los códigos civiles estuvieron concebidos bajo condiciones jurídicas normales para regular casos ciertamente extraordinarios, insuperables, no imputables a la contraparte de la obligación, pero de ocurrencia puntual, eventual y nunca bajo la hipótesis de una situación universal tan grave con riesgo sanitario, enfermedad y muerte como la actual. Habrá que entender esta circunstancia y juzgar los acontecimientos bajo esta perspectiva, sin anclarse en apreciaciones miopes o en jurisprudencias superadas. Más aún, habrá que pensar en reglas sobre fuerza mayor y caso fortuito de carácter catastrófico, la catástrofe entendida como evento jurídico especial. Toda la elucubración previa que hace, basándose en el Código del Trabajo y en la Constitución ecuatoriana, es digna de leerlo en este artículo de Fabián Corral, uno de los columnistas de Diario El Comercio. Su criterio y comentario al respecto, doctor Morales. Es necesaria, señor Gustavo Cardoso, una nueva regulación que norme el concepto que tenemos del Código Civil relacionado con la fuerza mayor y el caso fortuito. Efectivamente, así es. Note usted que el artículo 30 del Código Civil, que justamente contempla la fuerza mayor o caso fortuito como uno de los elementos del incumplimiento de las obligaciones, es un artículo redactado por el año 1861, que entró en vigencia nuestro Código Civil. Desde que se han presentado, pues como dice el eminente jurista, doctor Fabián Corral, se han presentado nuevas circunstancias a cuya luz o bajo cuya luz debe ser enfocado y tratado un nuevo concepto de lo que es fuerza mayor y caso fortuito. Pero nuestro Código Civil es sabio. Recuerde usted que fue redactado prácticamente en proyecto por don Andrés Bello, un ilustrísimo jurista.
Y él, adelantándose a nuestra época, ya justamente consideró que la fuerza mayor o caso fortuito puede ser, y efectivamente es, un elemento de exoneración de toda responsabilidad por incumplimiento de obligaciones contractuales. Y esta definición que da el Código Civil, inspirado por don Andrés Bello, justamente lo recoge el Código de Trabajo en el artículo 179. Estoy de acuerdo totalmente con el jurisconsulto doctor Fabián Corral, porque todavía no se ha enfocado el tema de las enfermedades generalizadas, o pandemias, por ejemplo. Efectivamente así es, pero no va a cambiar el concepto de la enfermedad, señor ingeniero Gustavo Cardón, de la enfermedad como origen y fuente de un derecho a licencia por enfermedad. Eso nunca va a cambiar. Inclusive nuestra legislación y nuestra jurisprudencia jamás ha considerado a la fuerza mayor o caso, perdón, a la enfermedad como fuerza mayor o caso fortuito. Jamás la ha considerado. Y es así que bajo este contexto, precisamente el decreto de excepción dado por el presidente, ¿qué es lo que ordena? Ordena, transcribo literalmente, la suspensión de la jornada laboral presencial por causa de enfermedad. ¿Qué significa esto? Y creo que esto está también dentro de este contexto que da el doctor Fabián Corral. ¿Qué significan estas palabras que emplea el decreto de excepción dado por el presidente? En el sentido de que se suspende la jornada presencial por causa de enfermedad. Significa sencillamente que de esta enfermedad nace para el trabajador y para el empleado público el derecho a gozar de una licencia o permiso, por más que se trate, como dice el doctor Fabián Corral, de una enfermedad pandémica y una enfermedad universal o enfermedad generalizada, para emplear los términos de Fabián Corral. Es una especie de permiso de licencia por enfermedad forzoso, por causa de enfermedad. De tal suerte que yo pienso que los señores empresarios, los señores industriales, deben meditar un poquito antes de tomar una medida tan definitiva, tan drástica como es un despido en medio de una crisis sanitaria por la que estamos atravesando. Yo quiero manifestarles también, señor ingeniero, que conversábamos con algunos señores profesores de la universidad justamente de estos temas. Y uno de ellos, un famoso, un excelente jurista y abogado de Cuenca, el doctor Santiago Jara, me decía: mire doctor, inclusive la jurisprudencia laboral se ha pronunciado unánimemente de que la enfermedad no puede ser nunca considerada, por más generalizada que sea, nunca puede ser considerada como fuerza mayor o caso fortuito como instrumento para despedir a trabajadores. Inclusive hay una jurisprudencia, me decía este distinguido doctor, hay una jurisprudencia laboral en el sentido de que los jueces laborales ni siquiera aceptaron los despidos intempestivos que se dieron a raíz de los cierres de los casinos, que fue producto de una consulta popular. Imagínese, ingeniero Gustavo Cardón, de tal suerte que jamás una enfermedad, por más generalizada que sea, por más pandémica que sea, puede ser motivo o utilizado como instrumento para despedir a trabajadores. Quisiera pasar yo a otro aspecto que también está de alguna manera contrastando o incluso riñendo con principios universales que se han aplicado en Ecuador. Entendemos que la Constitución ecuatoriana, usted nos podrá citar los artículos exactos, incluso, doctor Morales, garantizan la libre movilidad de los ecuatorianos en territorio nacional, pero el estado de excepción pone trabas a esto. Uno de los tweets que en estos días pusimos en esta red social fue objeto de muchas críticas de gente de la costa ecuatoriana, fundamentalmente que se sintió ofendida, pues en este tweet se hacía mención a algo que nos habrá tocado a muchos cuencanos, la presencia de personas foráneas de otras ciudades del país, golpeando puertas, pulsando timbres, pidiendo ayuda, otros buscando asilo. Esto ha sido una preocupación recurrente en la provincia
y aclarábamos en el mismo tuit, no se trata de regionalismo, se trata de que la inmovilidad, el confinamiento es una política nacional y obedece a una estrategia sanitaria para tratar de evitar que el virus se propague más en Ecuador. Sin embargo, hirió sensibilidades de esto y lo aceptamos y pedimos disculpas a quienes lo haya hecho, pues mencionamos allí personas de la costa. Quizá eso no debíamos hacerlo, sino simplemente dejar como un generalismo de foráneos. Pero el tema es de que hay personas que requieren auxilio en esta época y hay extranjeros en nuestra ciudad y habrá personas de otras provincias que a lo mejor migraron antes o migraron después y viene el tema de los derechos ciudadanos. Estas alarmas estuvieron encendidas en varias noches en la semana que termina. Ayer nomás recibíamos fotos, escuchamos de otras versiones, incluso de disparos en la zona de Ricaurte, nos parece que nos llegó. Hay preocupación en la gente fundamentalmente porque se teme que esta situación tan delicada que está afectando a la provincia de El Guayas, con el control realmente desbordado en esta pandemia, pueda propagarse a nosotros, que somos vecinos geográficos de El Guayas. Y aquí vale la pena, antes de escucharle a usted señalar que la alcaldesa de Guayaquil el día de ayer ha propuesto poner cercas, no interprovinciales, sino cercas dentro de la misma ciudad de Guayaquil, en los barrios en los que existe mayor contagio para impedir la movilidad de las personas. Este tema quisiéramos enfocarlo desde el punto de vista de derechos de los ciudadanos y nuevamente la situación sui generis que se da por esta emergencia, doctor Morales. Yo creo, señor ingeniero, que es muy conveniente que a través de esta entrevista a la que usted amablemente me ha enviado, creo que la ciudadanía debe conocer el contexto legal dentro del cual se da este estado de emergencia. Usted me decía que yo podría revisar la Constitución política, que la tengo aquí en mis manos. Justamente del artículo 164 a 167 se norma lo relacionado con el estado de excepción que puede ser dictado por el presidente en casos de calamidad interna, dice la Constitución política. Me permito leer antes de hacer alguna consideración, si usted me permite, porque esto no son más de nada más. Dice el 164, el presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional, grave condición interna o calamidad pública. Esa es la expresión que emplea justamente la Constitución política y que sirvió de base para que el señor presidente decrete el estado de excepción para el país. Y durante este estado de excepción, la ciudadanía conoce, y si se ha olvidado, es necesario que lo recuerde. En este estado de excepción se pueden suspender o limitar el ejercicio de ciertos derechos, por ejemplo, la libertad, el tránsito, el derecho de asociación, el derecho de reunión, entre otras causas, y entre otras causas, sobre todo, por calamidad pública, como califica la Constitución. De tal suerte, señor ingeniero, que yo creo que por sobre estas consideraciones que acertadamente son mencionadas por usted, provincias que han cerrado sus límites, sus fronteras, para impedir el paso de ciudadanos de otras provincias, alcaldes que han cercado su ciudad prácticamente para que gente extraña, entre comillas extraña, no ingrese. Jefes de juntas parroquiales que señalábamos también anteriormente que el día de ayer con volquetas bloqueaban las vías secundarias en la provincia de La Suay. Efectivamente, así es, de tal suerte que estas medidas que han adoptado los señores alcaldes, los señores presidentes de consejos municipales, son medidas que realmente sobrepasan el espíritu que tuvo la Constitución para dictaminar sobre el estado de excepción. Solamente el presidente puede dictar un estado de excepción, solamente el presidente. Pero en este caso, dada la crisis sanitaria, dado el estado de conmoción de la población, los alcaldes o presidentes de consejos se han visto impulsados, se han visto arrasados a tomar medidas que realmente sobrepasan lo que manda la Constitución política. Y yo hasta cierto punto, señor ingeniero, estoy de acuerdo, porque es un estado de angustia el que está
pesando sobre la población. Y este estado de angustia hace que no solo que nos encerremos en nuestros domicilios, sino que también nuestros alcaldes nos encierren en sus jurisdicciones. Pero repito, no es ese el espíritu de la Constitución política. Bien, muchas gracias al doctor Jorge Morales. Diríamos que con algunas reflexiones sobre el estado de situación que tiene estos escenarios no previstos incluso en la Constitución y las leyes de Ecuador,